poquito, para quienes aún no nos conocen, este es el segundo webinar abierto de ENTOS. Estos son espacios que buscamos ofrecer a colegas de la industria de toda Latinoamérica. Y para quienes no nos conocen, ENTOS ya tiene más de 15 años de experiencia en la industria, ofreciendo soluciones de desarrollo profesional para personas en todas las organizaciones. No se dejen llevar por mi acento, por favor, porque no estamos únicamente en Argentina, Buenos Aires, sino también, como decíamos recién, tenemos presencia en Caracas, en Venezuela, en Bogotá, en Panamá, en México, en Costa Rica, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, y creo que no me estoy olvidando de nadie, creo que no dije Uruguay. Para quienes aún no nos conocen o quienes todavía no nos siguen, los invitamos a buscarnos en redes sociales y en nuestro sitio web, que vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar y de otros encuentros. Y mientras tanto, espacio de venta, vayan reservándose el 11 de julio, que tenemos el siguiente webinar dedicado a transformación digital. Así que esperamos verlos dentro de las próximas semanas. Voy a dar pie a nuestra primera speaker del día de hoy, Lu Prado, que también forma parte del equipo de ENTOS. Lucía hoy va a estar acompañada de Gerardo Gascón. Tienen cosas muy interesantes para compartirnos en cuanto a cómo dar inicio a un programa y a una estrategia de diversidad dentro de las organizaciones. Les adelanto que van a surgir informaciones muy, muy interesantes, así que de nuevo, quédense en el chat, dejen sus preguntas que al final las vamos a responder. Así que, Lu, todo tuyo. Con corte de música y Estás todo. muteada, Lu. Ahí voy, ahí voy. Acá estamos. Bueno, gracias. Les doy la bienvenida. Ahora estoy bien, ¿no? ¿Me escuchan perfecto? Y todo perfecto. Muy bien. Bueno, como les adelantaba Mariana, nuestra idea del encuentro de hoy tiene que ver con poder pensar algunos primeros pasos para la gestión estratégica de la diversidad, equidad e inclusión en el mundo del trabajo. Mi nombre es Lucía Prado, yo lidero los proyectos de gestión de la diversidad junto a ENTOS en Latinoamérica, y mi profesión de base es la psicología, así que voy a ir un poquito por ahí. También soy docente de estas temáticas en la Universidad de Itela, en IRGA, en la Universidad de Palermo, y la idea es un poco es conversar con ustedes, por eso queríamos un poco el intercambio, y les agradecemos ahí los mensajes en el chat, para poder compartir algunas experiencias. Me va a estar acompañando mi querido colega Gerardo Gascón, él es consultor y capacitador, también nos acompaña en muchísimos de los proyectos que lideramos en gestión de la diversidad en ENTOS, tiene más de 10 años de experiencia atendiendo clientes corporativos en toda la región, es magíster en Derecho del Trabajo, también docente de diferentes universidades, así que es un placer acompañar que sea parte de este equipo, Gerardo, en diferentes momentos. Así que gracias por estar. Bueno, lo primero que les voy a compartir es una de las preguntas que se hacen las organizaciones que no están haciendo nada en relación a la gestión de la diversidad. Decir, bueno, ¿por qué gestionar la diversidad, equidad e inclusión desde las empresas y desde el mundo del trabajo? Nosotros estamos convencidos que tiene que ver con tres imperativos, uno que es moral, otro que es legal, que en un ratito Gerardo se los va a contar, y el tercero que tiene que ver con una pata como económica. Desde la moral, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que hoy las organizaciones pueden hacer mucho más, ¿no? Especialmente las empresas que los estados, para poder achicar ciertas brechas y inequidades en el mundo y en la sociedad. Y tanto los clientes internos como los clientes externos, nada, tienen como mayor interés y preocupación para que esto se dé, ¿no? Y empiezan a impulsar a las organizaciones a que puedan hacer estos cambios y traccionarlos.
Y además, porque la diversidad, la equidad e inclusión tiene que ver con la ética y la moral de las empresas. Esto está en la agenda de sustentabilidad de los derechos humanos. Y para eso también vamos a conversar un poquito sobre el compromiso que tienen que tener las direcciones y los liderazgos para que esto se dé. ¿Sí? Entonces, esto es un poco del porqué desde el ámbito moral y ético. Pero también habíamos visto como la pata de negocios y hay bastantes investigaciones en nuestra región y en el mundo también, donde nos muestran que aquellas empresas que no que son, que tienen equipos diversos, sino que saben gestionar esa diversidad, tienen mayores beneficios en resultados financieros de productividad y rentabilidad. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya lo vivencian, estamos frente a los clientes, tanto internos como externos, más exigentes, infieles, ¿no? De la historia de la humanidad, informados. Por lo tanto, se requieren organizaciones que sean ágiles para poder desarrollar productos y servicios acordes a esas necesidades, y necesitamos creatividad e innovación. Y todo el tiempo nos piden, bueno, ¿no? Poder ser mucho más competitivos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con equipos diversos es una buena forma, porque lo que hacemos es, a través de esta innovación, que no solamente tiene que ver con la tecnología, sino con tener diferentes modelos mentales, ¿no? Cuando tengo un equipo diverso en cultura, nacionalidad, en religión, en edad, bueno, en todos los ejes de diversidad que podemos trabajar, generamos diferentes miradas sobre una problemática y posibles soluciones de una forma mucho más ágil. Entonces, esto tiene un gran impacto en la innovación, obviamente en la reputación de la compañía, en la retención de talento, en la fidelización y en la atracción, ¿no? Entonces tiene, a ver, beneficios muchos, de por todos lados, tanto interna como externamente, está, ¿no? Y esto es un tema de agenda. Y nosotros creemos que la gestión de la diversidad tiene que ser un paraguas, que sea transversal a las organizaciones y que no solamente quede como una obligación del área de recursos humanos, de responsabilidad social empresarial. Algunas organizaciones ya tienen algún área de diversidad que empujan, a veces a pulmón, muchas veces con mucha pasión, pero empujan para que estos cambios se den y esta transformación cultural se dé. Pero estamos convencidos de que para que realmente esto sea vivenciado por los equipos, se requiere de mucho compromiso y que sea una mirada que se dé desde el marketing, de la comunicación estratégica, desde legales, desde compras, ¿sí? Desde cualquier área de la organización donde cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo pueda, pueda estar atravesado por esto, ¿no? Tenga un mindset de diversidad, equidad e inclusión, y que en el momento de diseñar productos, servicios, de liderar a las personas, de comunicar lo que tengamos que comunicar, lo hagamos con esta lupa. Entonces, requiere de una transformación cultural. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Es de un día para otro? Por supuesto que no, como cualquier transformación cultural, lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Y generalmente los principales emergentes que se dan para poder trabajar sobre estos puntos, o lo que nos llegan a nosotros desde el lado de consultoría, tiene que ver a veces con situaciones de violencia o acoso, alguna denuncia, eh, a veces por cuestiones de demanda global, por alguna gerencia que está impulsando el tema. Bueno, como habíamos dicho, por mercado, la competencia lo está haciendo. Hay un grupo de personas internamente o de clientes que nos está poniendo el tema sobre la mesa. Hay grupos de afinidad que también impulsan este tipo de gestiones, planes estratégicos, etcétera. Podemos tener como una mirada reactiva, por ejemplo, frente a una situación de violencia y acoso, o podemos tener una acción mucho más proactiva que tiene que ver con la planificación de este tipo de programas. Entonces, si yo, o de estrategia, ¿no? Si yo como organización digo, bueno, ¿por dónde comienzo? Porque a veces abruma. Uno ve como todos los pilares de diversidad, y para los que no están en tema, para los que estamos en tema también, diciendo, bueno, es mucho, ¿no? ¿Por dónde comienzo? Las actualizaciones son constantes. Entonces, una de las sugerencias que nosotros les brindamos es primero identificar aquellos pilares de diversidad que estén más vinculados a la agenda de la industria, ¿no? Que algo que genere como enganche con tu equipo y que los colaboradores o tus clientes los sientan
como algo importante para ellos. Y después que esté vinculado a lo que tiene que ver con la agenda de Latinoamérica, con nuestra región. Bueno, generalmente género, generaciones, inclusión de personas con discapacidad, cultura, diversidad sexual son los temas que tienen como más fuerza en nuestra región. Género es uno de los principales, ¿no? Generalmente se comienza por ahí y después nos puede abrir la puerta para poder conversar y trabajar en profundidad con otros pilares y otros ejes. Bien, entonces, la estrategia es primero el compromiso con los líderes, sí o sí. No hay forma de que esto no se dé. Si nosotros no podemos trabajar en profundidad con ese compromiso como sponsor, los líderes del cambio, no va a pasar mucho más que quizás, bueno, lo vamos a ver este mes, lo vimos hoy, 28 de junio, después vamos a hacer una mención especial, pero a veces puede pasar que las organizaciones realizan acciones, lo que decimos nosotros, para la foto, ¿no? Digo, para cumplir con una agenda que pareciera que está de moda, que hay que hacer, que me lo demandan, y como no tiene coherencia, ¿sí? Como no es honesta la acción y no es profundo el cambio, generalmente puede llegar o a generar desconfianza por parte de los clientes y uno de los beneficios principales que tiene la gestión de la diversidad dentro de nuestros equipos, que tiene que ver con impulsar también la pertenencia, ¿no? Eso que también están buscado por las organizaciones, caiga, porque las personas lo sienten como que esto que están mostrando, ¿no? Para las redes sociales o para las publicidades no tiene que ver con lo que nosotros internamente vivenciamos. Entonces, esto nos parece que es clave. Nosotros lo trabajamos, ¿no? Primero con temáticas de liderazgo inclusivo y o otro tipo de modelos de liderazgo que estén vinculados con este tipo de estrategias, pero creemos que es lo primero que tiene que pasar. Después, hacer un diagnóstico, ¿sí? De dónde está parado la organización, el nivel de madurez de la organización. Cada organización tiene un nivel de madurez en relación a la temática y querer impulsar algo o una acción, ¿no? O un tema que no está bien madurado para esa organización, quizás no tenga los resultados que estamos buscando. Por eso es importante, tanto en la planificación como en el diagnóstico, como en el monitoreo, que si alguno de ustedes está pensando en cualquiera de los niveles de madurez que tenga la organización en relación al tema, trabajarlo, bueno, que pueda buscar no solamente internamente, sino externamente aliados como ONGs, consultoras, fundaciones, y un montón de profesionales que trabajan sobre esto para poder hacer un cambio asesorado y planificado, sabiendo obviamente que siempre hay margen de errores porque estos temas todo el tiempo están cambiando, ¿no? Pero digo, teniendo conciencia de que esto hay que hacerlo de una forma profesional, ¿sí? Y obviamente monitoreando y haciendo un análisis de los resultados. Dentro de estos diagnósticos que podemos hacer, bueno, como le decíamos, desde los objetivos, analizar también los riesgos reputacionales. Después le vamos a pasar, obviamente, todo este material con algunas de las preguntas que se pueden ir haciendo. Analizar desde el diagnóstico cuáles son no sé, nuestra representación de diferentes diversidades dentro de la organización. Bueno, y otros puntos ahí a tener en cuenta. ¿Cuáles son los obstáculos con los cuales nosotros nos encontramos en los momentos que las organizaciones quizás nos convocan para decir que queremos avanzar con este punto, nos interesa desarrollar alguna acción? Primero, muchas veces el desconocimiento. También cuando lo llevamos adelante, hay muchas personas que se resisten, ¿no? ¿Por qué tengo que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que trabajar sobre esto? Bueno, tiene que ver con el no saber y muchas veces con los sesgos inconscientes, porque podemos crear perfectamente la equidad y la inclusión de forma consciente y sin embargo mostrar prejuicios inconscientes hacia determinados colectivos. Creemos que trabajar en los sesgos inconscientes, especialmente en las personas que toman las decisiones, es importantísimo porque a partir de ahí se llevan adelante diferentes acciones y estrategias. Entonces, estos son los puntos. Después, otro de los obstáculos es el miedo al riesgo.
¿Qué pasa, ¿sí? Si empiezo a desarrollar este tipo de programas y mis colaboradores, mi equipo, no se identifican, se resisten? ¿Qué pasa si mis clientes me dejan de comprar? ¿Sí? Aparecen todo este tipo de a veces de preguntas. Nos llegan a aparecer también este miedo de la cultura de la cancelación. ¿Y si lo hacemos mal? ¿Y si nos equivocamos acá? ¿Y si en vez de tener un impacto positivo esto nos llega para atrás? Bueno, eh, estos obstáculos como por ejemplo, nada, el miedo de sacar, ya para los que por ejemplo ya están trabajando en diversidad, eh, este tema desde la cápsula de responsabilidad social empresarial y llevarlo para otras áreas, aparecen. ¿Son comunes? Sí. Mucho tiene que ver con la base del desconocimiento y también con algunos fenómenos que se están dando a nivel regional y social en relación al tema. Lo que sí sabemos que los beneficios son muchísimos, ¿sí? Que si uno trabaja en estos puntos genera mayor sentimiento de pertenencia, mayor equidad en la sociedad y en el mundo, que si están bien traccionados y bien organizados y no como acciones así, ¿no? Todas desligadas, termina no solamente impactando en los equipos, sino en las familias de esos equipos, porque lo que estamos hablando es de derechos humanos y de respetar las diversidades y generar espacios libres de discriminación en el mundo del trabajo. Y por supuesto que eso va a tener de beneficio. Hay que tener mucha confianza, mucho coraje, mucha constancia también, ¿no? Digo, de trabajar con honestidad y trabajar con responsabilidad y con mucho respeto por lo que estamos haciendo. Pero sabemos que la sociedad está esperando especialmente que las empresas actúen sobre este punto. Ahora vamos a conocer con Gerardo el punto legal, ¿no? Pero desde lo social y lo moral y lo financiero tiene muchísimos beneficios. Así que, Gerardo, con vos, para poder conversar entonces ahora qué pasa desde el área legal, ¿no? De nuestra región. Sí, Lu, Mariana, no sé si vas a tomar la palabra. Bueno, hago el pase nada más. Gracias, Gerardo. Bueno, Lu, súper interesante. Obviamente son cosas que abarcan muchísimos temas y con 45 minutos no llegamos, ¿no? A hablar de absolutamente todo. Pero bueno, para aprovechar el espacio de preguntas y respuestas a quienes nos están acompañando en el chat, por favor, siéntanse libres de dejar sus preguntas, comentarios, consejos, tal vez alguien que ya haya implementado ese tipo de programas, qué experiencia tienen. Y ahora sí, bueno, paso a hacer el pase para Gerardo. Gerardo, pregunta técnica nada más, pequeño paréntesis, ¿necesitas host para compartir pantalla o seguimos con esta presentación? No, Lu sigue compartiendo y Perfecto, ahí nos vamos alineando. excelente, Perfecto, todo te sigo. tuyo entonces. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Bueno, gracias a todas las personas que están presentes. Veo por ahí algunas caras conocidas. Luz Constantini, que estudió además con Lucía y conmigo, así que también pudiera estar con nosotros acompañando la presentación y otros referentes de la industria. Bueno, está Luis Echenique, que lo veo por ahí, así que bueno, súper agradecido de que estén por acá acompañándonos. Bueno, como les decía Lu, a mí me corresponde abordar la dimensión de aspectos éticos y legales, básicamente compliance en materia de diversidad, de equidad, de inclusión y pertenencia. Y muchas veces las organizaciones no consideran esta arista en sus programas de compliance o en general en su gestión de cumplimiento normativo, ¿no? Y yo pretendo proponérselos de alguna manera en este espacio, no solo desde la necesidad de cumplimiento, para conocerla, para alertarla, advertirla, sino también como una estrategia para propiciar cambios transformacionales en sus empresas. Si están acá, es muy probable que entiendan que es un tema que es cada vez más relevante de gestionar porque impacta en marca empleadora, en desarrollo y comercialización de productos, en clima organizacional, en sustentabilidad, etcétera. Pero al mismo tiempo, no siempre logramos que otras personas que toman decisiones en las empresas lo vean como prioritario. Entonces, mi idea de alguna manera es darles un pantallazo general que, de cómo el marco normativo puede ser una puerta de entrada para que por vía de cumplimientos, a lo mejor inicialmente transaccionales, sensibilicemos y fomentemos la necesidad de transformación cultural que ya nos adelantaba Lucía, ¿no? Y por supuesto, siempre evitando también los washing de los que nos advertía Lu en esto, ¿no? Cuando hacemos el puro maquillaje. Y es que es tan importante el cómo como el qué, ¿no?
Y precisamente diversidad, equidad e inclusión en compliance tiene que ver con todo esto que vemos en la diapositiva, con valores empresariales, con gobierno corporativo, con reputación, con data privacy. Y inclusive Lucía hace unos minutos nos decía, bueno, a veces suelen empezar por género. Y sí, una de las razones por las que suelen empezar por género, más allá del marco normativo que vamos a revisar, también tiene que ver con que, por ejemplo, con temas de privacidad de los datos, muchas de estas, de las categorías de diversidad, representan información sensible que las empresas no necesariamente tienen una data inicial y que empiezan a recoger, digamos, en la medida que sea aportada voluntariamente, porque hay unas prohibiciones legales para que sea mandatorio exigirlas, precisamente en resguardo de las personas pertenecientes a estos grupos y que no sea más bien una causa de discriminación. De hecho, en un minutito vamos a hacer referencia a estas categorías sospechosas de discriminación, pero en cambio que, por ejemplo, en temas de género, en una perspectiva inicialmente binaria, generalmente los departamentos de recursos humanos tienen algún tipo de data sobre demográfica, digamos, sobre la cual partir y a partir de ahí empezar las mediciones, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de iniciativas de cualquier naturaleza, en cualquier índole empresarial, siempre nos interesa, bueno, ¿cómo la medimos? Entonces, una de las razones por las cuales también se empieza por género tiene que ver con esto y que está muy alineado con todo lo que tiene que ver con privacidad de datos, ¿no? Ahora, yo voy a tratar de explicarles muy brevemente y de forma muy sucinta cómo todo esto que se ve en la lámina está enlazado con diversidad y compliance desde tres perspectivas. Si quieres avanzamos ahí, Lu. Obviamente, los estados, cuando ratifican o cuando adhieren convenios internacionales, tienen la obligación de cumplimiento. Por temas de tiempo y porque no es la intención de este espacio, yo no me voy a detener a discutir la diferenciación entre declaraciones y pactos, que la hay, pero para que tengan una idea quizás menos abstracta de lo que estoy hablando, me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, perdón, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial, de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. Por ahora, nos basta con saber que la mayoría, para dejar algún margen de error, pero me atrevería a decir que casi todos los países de la región privilegian en sus textos constitucionales la jerarquía normativa de estos instrumentos, ¿no? Es decir, suelen poner en algunos casos a nivel de la Constitución o cuando menos por encima de las leyes, dependiendo del tipo de tratado de que se trate. Y ustedes me dirán, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa con esos países donde, por ejemplo, no se ha ratificado un tratado, donde no han, el tratado existe, pero el país no lo ha ratificado? Bueno, esto también tiene que ver con un enfoque que es más estratégico y más de gestión que estrictamente legal. Para esos países que no han suscrito un tratado específico, existe una expectativa de comportamiento empresarial en el marco de la universalidad de los derechos humanos. Las organizaciones son vistas, son analizadas y son aprobadas o rechazadas. ¿Qué tan responsable está siendo la empresa en tomar acción respecto a las agendas sociales y de derechos humanos? ¿Realmente necesitas que el país haya ratificado el convenio de eliminación de violencia y acoso en el mundo de trabajo para que tú quieras erradicarlo de tu empresa? Entonces, por eso les digo, o sea, obvio, si el convenio no es ley en el país, dependerá de cómo está regulado el tema en la normativa local y ahí se evaluará el tema de riesgos ante potenciales litigios. Pero una cosa es el enfoque desde la perspectiva de eventuales condenatorias judiciales o de potenciales sanciones administrativas y la otra desde el punto de vista del management empresarial, ¿no? Siempre en esta matriz de estimación de riesgos y la matriz de estimación y de gestión de riesgos, tiene que ser personalizada, tiene que ser individualizada. Es fundamental que yo sepa cuáles son mis verdaderos riesgos y no que me copie los de otra empresa para que puedan constituir una expresión cierta de mi cultura, ¿no? Y que al mismo tiempo puedan dar una respuesta coherente a mis propias necesidades y desafíos. Sin embargo, como generalidad, digamos un mínimo punto de partida en materia de manejo de riesgos de diversidad, estarían los laborales, los reputacionales y los humanos. Y estos humanos tienen que ver mucho con lo que, bueno, tienen que ver mucho, no, tienen que ver todo con lo que Lucía nos hablaba de los sesgos inconscientes y de la toma de decisiones, ¿no? Avancemos, por favor. Y dentro de los múltiples instrumentos internacionales tenemos una guía de Naciones Unidas, que como su nombre lo indica es orientadora, que explica la vinculación de las empresas con los derechos humanos. Según esta guía,
la protección de derechos humanos le corresponde a los gobiernos, a los estados, respetar los derechos humanos corresponde a las empresas y las acciones de remediación son responsabilidad tanto de los gobiernos como de las empresas. Y a mí me gusta siempre destacar esta parte de las acciones de remediación. ¿Qué he venido haciendo yo como empresa en el pasado que arraigaba inequidades, estereotipos o que promovía discriminaciones o incluso fomentaba violencia, aún sin intención? ¿Y qué estoy haciendo para remediarlo? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de él? Toda la vida se ha hecho así, ¿no? Esta expresión y esta frase con la que nos encontramos cotidianamente. Y bueno, ¿cómo salimos de esa? Ahí mismo en la lámina, ya hace un ratito les hablaba un poco de estas categorías sospechosas de discriminación que constituyen básicamente características o condiciones personales que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Derechos Humanos las consideran o las señalan como especialmente indiciarias de una discriminación arbitraria. Por ejemplo, raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual. Y por eso estas informaciones se enlazan con la privacidad de datos y que no son en principio ninguna persona está obligada a aportarlas, sino que se tienen que aportar voluntariamente. ¿Y cómo yo hago que las personas me aporten voluntariamente esta información? Bueno, tengo que construir un entorno donde se sientan seguros, donde sepan que esta información no va a ser utilizada en detrimento de sus intereses, sino por el contrario, se está utilizando para emplear o desarrollar iniciativas que sean cónsonas con la población que hace vida en esa organización, ¿de acuerdo? Antes, y a mano izquierda de la diapositiva, vemos este tema del due diligence, y es que antes las empresas verificaban con quiénes se relacionaban, clientes, proveedores, por temas más duros de compliance, ¿no? Como anticorrupción, antilavado de dinero, no financiamiento del terrorismo. Pero ahora, en diferentes procesos de licitación o de relacionamiento comercial, algunas de esas mismas empresas también verifican índices de diversidad, índices de inclusión financiera, es decir, cómo las prácticas y políticas de ese potencial stakeholder en la cadena de valor hace match o cuando menos no contradice una práctica directa mía en el tema, ¿no? Es decir, estamos implementando en los formularios de debida diligencia la verificación de respetos mínimos a los derechos humanos o índices de diversidad para su relacionamiento con proveedores y contratistas, ¿ok? Avancemos, Lu. Y aquí llegamos al famoso convenio 190 de la OIT. Es reciente, es de 2019, y ustedes me dirán, bueno, pero el acoso y la violencia en el mundo del trabajo no es nuevo. Y en efecto, es así. En muchos países existe desde hace muchísimos años normativas al respecto. Aunque sorprendentemente, aún hay países que no tienen el fenómeno regulado de forma directa o específica en ninguna norma, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Pero, ¿por qué es especialmente relevante el convenio 190? Bueno, dos aspectos están ahí mencionados en la diapositiva. El primero es que reconoce la violencia y el acoso en el trabajo. Reconoce que la violencia y el acoso en el trabajo constituyen una violación a los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras. Y segundo, que es el primer instrumento jurídicamente vinculante que sigue la misma línea conceptual que la guía que acabamos de conversar sobre principios rectores en materia de empresas y derechos humanos. Pero adicionalmente, porque entiende que las situaciones de violencia, como prácticas que generan daño, y que además el daño puede estar generado solo con la amenaza, saca la intencionalidad y también la repetición y la sistematización que formaban parte de definiciones anteriores de acoso y de moving, ¿ok? Entonces esto me parece que es bien relevante del convenio. Y quizás la pregunta sea, bueno, ¿por qué esto, que antes era un tema de legales o un tema de relaciones laborales, tiene un enfoque de diversidad? Y precisamente porque las prácticas violentas están asentadas en estereotipos culturales. Estas conductas no aparecen de la nada ni suceden desatendidas de los marcos socioculturales que sostienen formas sutiles o naturalizadas de discriminación, de segregación, de brechas de género, de jerarquías, de mandatos que privilegian o entienden a ciertas personas en ciertos lugares de poder y a otras en lugares menos relevantes o más relegados. Y de ahí la necesidad de accionar estratégicamente en la identificación de sesgos, de implementar iniciativas o programas con contenido transformacional para el talento humano y para la cultura organizacional, con foco en la inclusión, considerándola como impulsora de innovaciones para el desarrollo del negocio, pero al mismo tiempo intervenir de forma creativa con experiencias de microaprendizaje, fomentando conductas que sean valoradas como positivas por las organizaciones. Entonces, yo creo que de ahí está esta diferenciación y la relevancia. Concretamente, con este tema de lo cultural, la OIT ha ido publicando algunos boletines donde desmiente algunos mitos, como por ejemplo que los
los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual, ¿no? Lo cual es falso, la sexualidad no es exclusiva de los varones, pero los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican esta libido, ¿no? Y esta construcción sociocultural de masculinidad que atribuye como característica el ser un conquistador sexual. Y si bien tanto hombres como mujeres pueden ser objeto de acoso sexual, aunque los estudios ponen de relieve que las mujeres son las mayores afectadas, es quizás esta la misma razón por la que los hombres no se animan a denunciar las situaciones de acoso, para que no se cuestione su masculinidad, no se cuestione su hombría, ¿no? Eh, Avancemos, Lu. Para cerrar con el tema del marco internacional, la situación en la región es la siguiente. Respecto a la ratificación del convenio, es decir, cuáles países lo están incorporando a su ordenamiento jurídico, Uruguay lo tiene vigente desde el 2020, Argentina y Ecuador desde el 2021, El Salvador y Perú desde el 2022. En el caso de México y Panamá está ratificado, aunque no está en vigencia, pero entrará en vigencia este año, y en el caso de Chile entra en vigor el año que viene. Por lo que corresponde hacer una revisión y adecuación de los marcos normativos internos, de haberlos, o de alguna manera empezar a desarrollarlos para cumplir con lo dispuesto en este instrumento. Avancemos también, Lu. Ya me estoy quedando un poquito corto de tiempo, así que voy a apresurarme. Nada, los países en la región donde aún, digamos, se discute si ratificarán el convenio o no, si otros países, o hay otros países donde ni siquiera es un tema de conversación si se va a ratificar o no. Entonces, pero existen marcos normativos locales en los cuales nos podemos apalancar para las iniciativas de cambio. En el caso de Colombia, por ejemplo, refiero específicamente un hecho bien reciente, que es la circular número 26 del Ministerio de Trabajo sobre la prevención y atención del acoso laboral y sexual. Y es que expresamente esta circular reconoce la existencia de situaciones de desigualdad y de violaciones de los derechos humanos por razón de sexo, de género, de etnia, de migración, y hace un llamado de urgencia a que las empresas que no han iniciado esfuerzos en este sentido lo hagan. Y destaca la circular, es interesante porque señala que, o mejor dicho, reconoce la existencia de la resistencia y dice, hay empresas que insisten en negar que esta es una realidad del mundo del trabajo. Entonces, me parece que es bien interesante, sobre todo considerando que la legislación colombiana exige la conformación de comités de convivencia que son similares de alguna manera a los comités de intervención frente al hostigamiento sexual laboral que exige la ley peruana. Y en sintonía un poco con esto, más allá de que la ley del trabajo en Venezuela y la LOPSIMAT, que es la ley de condiciones y medio ambiente del trabajo, regulan los aspectos globales de el acoso hacia cualquier persona, también está la ley de eliminación de toda forma de violencia contra la mujer con supuestos en el ámbito laboral, la ley de personas con discapacidad en Venezuela, que tiene una acción afirmativa, los llamados cupos, que impone una obligación de incorporación del 5% de personas con discapacidad en empresas públicas y privadas. Ya decíamos que en Costa Rica no tenía regulado el tema del acoso, pero sí tiene una ley de vieja data, que es la que prohíbe la discriminación en el trabajo. En el caso de Chile hay dos normas muy recientes, una que modifica el Código del Trabajo e incorpora y crea la figura del gestor de inclusión laboral, que tiene el foco más que todo en personas con discapacidad, y adicionalmente la norma en materia de género o inclusión, que habla de un poco de la economía del cuidado, ¿no? Avancemos, por favor, Lu. Bueno, les decía ya, ahora sí para cerrar mi intervención, que iba a enlazar el compliance y la diversidad desde tres perspectivas. Vimos el marco internacional, luego los locales y ahora el interno de cada empresa. Otros estándares, en este caso la norma ISO 37301, considera los compromisos de compliance, es decir, los voluntariamente asumidos por la empresa, como obligaciones. De ahí la trascendencia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si tú te proyectas como una organización respetuosa o que entre tus valores está la equidad, la no discriminación, eso tiene que poderse vivir en la experiencia diaria. ¿Cómo se hacen tangibles esos valores, ¿no? Y por eso resulta tan importante que contar con una buena asesoría en la construcción, en la revisión, en el análisis y en el rediseño de los procesos de recursos humanos, de las políticas corporativas, de los códigos de conducta, de los protocolos internos, porque si no, hay un riesgo de exposición para las empresas. Creen que a lo mejor lo que pongan en una política por cumplir es letra muerta
y después les puede salir mal la jugada. Eh, Nada, yo cierro con esto y le doy la palabra a Mariana para que nos diga cómo seguimos. A ver, hay algunos comentarios en el chat. Me gustaría hacer un paréntesis como para compartir un comentario de Luis y tal vez profundizar un poco antes de continuar con el contenido. Nos comenta Luis que recientemente hubo un caso de público conocimiento y en determinadas industrias más masculinizadas hay situaciones de micromachismos entre hombres muy generalizadas y de alguna forma validadas como parte de la cultura organizacional. Yo creo que todas y todos conocemos casos así, ¿no? De organizaciones donde ya está entre comillas, aceptadas ciertas conductas y las personas que no logran combatir eso internamente dentro de las empresas, eso desemboca en rotación, personas que se van. Ahora, para esas personas que forman parte de culturas como las que menciona Luis y quieren dar un primer paso, ¿cuál sería la mejor estrategia como para por lo menos ponerlo sobre la mesa? Claro, yo creo que bueno, pasan varias cosas. Yo me parece que sé cuál es el caso que refiere Luis, porque fue, bueno, si es el que se me viene a la mente, tuvo como mucha difusión en prensa, y habla un poco de esto, ¿no? De las cosas que tenemos naturalizadas y normalizadas. Y el tema es, sí, claramente, sur argentino. Y aquí el tema es que Lu nos lo decía hace un rato, el tema del compromiso del liderazgo. Bueno, y que desde compliance nosotros siempre utilizamos la expresión el tone from the top. ¿Qué tanto el liderazgo se compromete con esto? Porque estas son cosas que ocurren y que muchas veces el liderazgo sabe que ocurren y sencillamente dejamos pasar, ¿no? Entonces, hasta que me explota una situación como esta, y ya nos decía Lu, los emergentes por los cuales nos viene la consulta, bueno, porque este tema se me fue de las manos. Claro, entonces quedo en el ojo del huracán y desde el punto de vista de compliance, el riesgo reputacional es cómo limpio mi imagen, ¿no? Entonces la idea, evidentemente, es yo creo que también hacer un poco de mea culpa y que las propias organizaciones empiecen a revisar sus procesos y sus dinámicas. Para decir, bueno, quizás esto ya no va más, esto ya es necesario que empecemos a cambiarlo y sí, a lo mejor, como decía Lu, esto no es un tema de que abrimos el sobre, revolvemos y es instantáneo, pero sí tenemos que digamos, tomar conciencia de que es necesario empezar a actuar. Y yo creo que el camino inicial siempre tiene que ser con sensibilizaciones y capacitaciones para poder poner el tema en agenda, proponer disparadores de reflexión que ayuden a los equipos de trabajo, a los liderazgos y en general a las poblaciones que hacen vida dentro de las organizaciones a empezar a discutir y a preguntarse por qué esto ya no va más. Entonces yo creo que por ahí va un poco. Excelente, Gerardo, clarísimo. Entonces, Lu, yo tengo una serie de preguntas, más que nada para conocer si hay algún caso específico que quieran compartir, pero no sé si querés primero adelantar algo de contenido que teníamos preparado. Dale, tomando un poco lo que preguntaba Luis y lo que traía Sí, Gerardo, Gerardo también decía esto de cómo se hacen tangibles los valores, ¿no? Tomé esa nota de un poco de la reflexión linkeada con la pregunta. Los valores se hacen, a ver, los valores y la cultura de la organización se trasladan en comportamientos. Entonces yo creo que trabajar en estos puntos es algo central y es clave. Eh, por supuesto, con todas estas cuestiones que venías del marco legal, de los protocolos, ¿no? Pero me parece que todo lo que tenga que ver con este compromiso, con la capacitación, la sensibilización, eh, a nosotros nos parece clave. Si no hay como un cambio en la mirada sobre esto y desnaturalizar ciertos comportamientos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos desarrollando microagresiones. A veces están, como decían ahí, validadas por las organizaciones, porque también para algunos modelos de liderazgo es muy difícil perder ese lugar de privilegio. Hay mucho miedo también de una cuestión narcisista, ¿no? Ahí ya me voy a poner más por la psicología, pero digo, perder ese lugar de poder. Y me parece que hay que trabajar muy fuertemente con el equipo que toma las decisiones. Eh, Nosotros lo hacemos generalmente desde también de la construcción para con ellos en estos espacios de espacios de seguridad psicológica y también para que ellos lo puedan generar con sus equipos. Nosotros lo hacemos con diferentes organizaciones, trabajando
no solamente en acciones, acá hay algunas acciones, ¿no? Pero digo, con los equipos en general, sino en estos procesos de liderazgo, desde conocer de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, de equidad e inclusión, de revisar nuestros propios modelos de gestión y de las formas que tenemos para comunicarnos. Lo hacemos a veces en acciones, que eso nos fue dando mucho resultado, de trabajar en pequeños grupos, de trabajar con casos concretos, de reflexión muy fuerte, ¿no? Como ir al hueso de lo que está pasando, de por qué tomaste esta decisión, qué pasó, qué hubiese pasado. Digo, ir desde el área de comunicación, desde el área de legales y el área de psicología. Me parece que eso es clave para que el cambio se dé de una cuestión más profunda y que se empiece a ver eso que no se ve. Y también en la construcción de estos espacios seguros que tienen que impulsar estos liderazgos, es para que también, si mi equipo nota o percibe algún acto de discriminación dentro del equipo, que se pueda animar a decir, cortemos con esto, ¿no? Alzar la voz, poder nombrarlo y poder marcarlo sin miedo a ser sancionado por eso, para que las personas puedan poner en juego su identidad. A nosotros nos parece clave y nos ha pasado con distintas organizaciones que en estos espacios de construcción que hacemos, que no es solamente una capacitación, ¿no? de contenido, sino de ir un poquito más a fondo, que muchas personas se han animado quizás a no sé, a hablar sobre alguna situación que le era muy compleja, a ponerlo sobre la mesa, a reconocer alguna práctica de discriminación que ha tenido con sus equipos y disculparse porque ahora estaba como cayendo en cuenta de lo que estaba pasando y tratando de ver qué otro cambio de comportamiento y asumir ese compromiso y ese error. Me parece que es un liderazgo mucho más humano el que estamos planteando y queremos acompañar, más humilde, entender que, bueno, también hacemos una revisión histórica, ¿no? De dónde venimos, cómo fuimos formados en el mundo del trabajo y contextualmente otras generaciones y cómo esos modelos han impactado también en la forma que tenemos hoy de pensar de comportamientos, pero me parece que eso es por lo menos nuestro abordaje muy personalizado, lo hacemos a través de varias entrevistas diagnósticas, de entender un poco lo que le pasa a las personas, a veces de bajar ciertos procesos que vienen de otros países a la cultura de la organización, a la cultura de la región, para que la gente lo sienta aparte y que se terminen transformando en sponsor, ¿no? De ese cambio. Nos parece, y desde nuestra apariencia, que es la mejor forma y sin juzgar, ¿no? También con una mirada muy respetuosa y, y con mucho cuidado y de ir, ¿no? Digo, con urgencia con el tema porque lo requiere, porque obviamente nuestra sociedad y las personas que forman parte de nuestros equipos lo necesitan, pero entendiendo también los pasos que llevan a eso, ¿no? Y por supuesto hay un lugar de incomodidad tremenda muchas veces, pero que bueno, que creo que acompañándolos es una buena forma de poder construir nuevos comportamientos que sean más seguros y de estos espacios libres de discriminación. Es un poco nuestro objetivo. Excelente, Luz, clarísimo. Bien, nos quedan los últimos minutos. Luz, sé que tenés un poquito más de contenido para compartir antes de Sí, irnos. Muy antes de cortito. irnos, no sé si hay si hay alguna pregunta más. Si no, obviamente queríamos cerrar haciendo mención, hoy es 28 de junio, Día del Orgullo, es una fecha muy especial para poder seguir trabajando, ¿no? Para poder reivindicar derechos, para trabajar en la equidad. Eh, Nada, creemos que no debería ser un día ni un mes, ¿sí? Sino que es una estrategia fundamental que tiene que desarrollar las organizaciones de cara a eliminar y erradicar brechas que generan mucho sufrimiento psíquico en las personas. Ya lo llevo al nivel personal, ¿no? De los equipos que también que nosotros trabajamos y vivenciamos. Esa angustia, ese sufrimiento que atraviesan las personas. Es muy difícil poner en juego el potencial de alguien también desde el lado laboral cuando se está haciendo malabares para ocultar un rasgo de identidad por miedo a ser despedido, por miedo a
no poder ocupar un lugar en el mundo, no sé, en la organización o su desarrollo de carrera. Entonces, esto es importantísimo, además de otras cuestiones de salud mental, ¿no? Pero nos parece sumamente importante hacer foco en esto. Y otra cosa, Lu, antes de que cerremos este espacio, en sintonía con lo que vienes conversando y a propósito del Día del Orgullo, también esto, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con organizaciones que dicen, bueno, tengo unas políticas de diversidad, pero que termine de salir del closet para poder aplicárselas. Ah, bueno, claramente esta persona no entendió nada de qué se trata, ¿no? Estas prácticas como el outing, ¿no? El sacar a las personas del armario. Que además tiene un montón de complejidades y de digamos, ramificaciones que van más allá de lo corporativo, que tienen un aspecto no solo de la esfera privada y personal de la persona, sino que puede tener impacto en su vida familiar, etcétera. Entonces, nada, es muy delicado porque cuando digamos, se toman estas medidas, como decir, bueno, tengo una política de diversidad que salga del closet para aplicársela, evidentemente es que no sea, esto no ha caído, la ficha no ha terminado de caer y seguimos en la necesidad de continuar trabajando en la sensibilización, en la formación y en la capacitación de los equipos, de los liderazgos y en general de las personas que se relacionan con la organización. Totalmente. Bien, Gerardo, Luz, Lu, hasta acá, muchísimas gracias. Antes de irnos, los voy a invitar, antes de que se desconecten, les voy a invitar a completar una breve encuesta que ahora va a salir en un pop-up en el chat. Mientras tanto, Lu, una sola pregunta más. ¿Hay algún caso concreto, algún caso de éxito que podamos compartir sobre alguna empresa que haya iniciado este camino, ya sea con alguna acción puntual, cortita y simple, o algo más grande, lo que tengas para compartir en ese sentido? Bueno, nosotros acompañamos a diferentes organizaciones de distintas industrias en diferentes lugares. eh, y bueno, me parece que una de las principales acciones que podemos comentar son en empresas de tecnología a nivel regional, especialmente con temas no solamente de diversidad sexual, sino con diversidad cultural, con temáticas de género. Y en estos programas se trabaja en profundidad, como decía, para poder hacer cambios de comportamiento. Después las mediciones, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el indicador? ¿Cómo se mide que estas estrategias están funcionando? Y tiene que ver también con escuchar a los equipos en cómo es conocer no solamente niveles de representatividad en las organizaciones, ¿no? Sino en conocer la voz, en conocer esa pertenencia que tienen. Cómo se sienten en relación a eso, y eso a nosotros nos parece maravilloso. Y obviamente, nada, desde eso, o acompañar a organizaciones que sí han venido quizás con el emergente de algún caso de acoso o de violencia que está judicializado, y poder acompañar, ¿no?, a los líderes. Y al área de recursos humanos también, que no sabe muy bien no quiero nombrarnos ninguna por una cuestión ¿no?, de cuidado de nuestros clientes, pero de acompañar desde el área de recursos humanos, que a veces no sabe por dónde intervenir, y acompañar a esas personas que han sido denunciadas también en un proceso ¿no?, de trabajo en sus comportamientos, y en esos espacios también hasta que se acciona, o sea, la toma de decisión de la empresa en eso, o del área legal, y a los equipos, ¿no? Entonces, esos también pueden ser nuestras áreas de intervención. Justamente ahora, para cerrarles, íbamos a compartir un video de PepsiCo en relación al orgullo, que bueno, también tuvimos la oportunidad de acompañar este año en la apertura de su comité de diversidad, y también es otra de las acciones que nosotros desarrollamos con distintas organizaciones a nivel regional. ¿Qué? Te amo tanto. ¿Cuánto? Bajaría esa luna y las estrellas por ti. No.
En serio. ¿Qué harías por mí? Ok. Te besaría enfrente de todos. Sin importar las miradas ni lo que pudiera llegar a pasar. Te presentaría con toda mi familia como mi novia, a pesar de que mi abuela y mi papá me dejen de hablar, me da igual. Te pediría que fueras por mí todos los días al trabajo, con un gran ramo de flores, aunque eso signifique que me corran. Eso no vale. Tú no eres feliz en ese trabajo. Me casaría contigo. Aunque no fueran la mitad de los invitados. I can see the sound that flows back as I once was, but I know it's still shining by our side. In my mind, this place becomes a disappear. I can still feel the air moving. Bueno, un poco para cerrar, nosotros les proponemos desde el lugar el cual estén, que puedan ser agentes de réplica en esta gestión, ¿no? En esta gestión de la diversidad, equidad e inclusión, eh, y transformar a cada uno de los colaboradores que forman parte de sus equipos y a sus clientes también en embajadores de estas transformaciones culturales. Obviamente quedamos a disposición para cualquier consulta, para cualquier sugerencia que tengan, para compartir prácticas, que nosotros estamos convencidos de que también colaborando con otros equipos, con otras organizaciones, con otras ONGs, consultoras, todo eso me parece que va en pos de lograr un mundo mucho más justo y donde se puedan respetar todos los derechos humanos. Y nosotros realmente lo sentimos, estamos convencidos que es así y que cada uno de nuestro lugar podemos hacer algo. Así que les agradecemos mucho el espacio, la atención y el tiempo que tuvieron para acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Lu, Gerardo, un gusto. A quienes se quedaron hasta este momento, de nuevo, como dice Lu, muchas gracias por acompañarnos. En el transcurso de hoy o mañana les vamos a estar enviando la grabación de este webinar para quienes lo quieran revivir. Mientras tanto, los invitamos a acompañarnos en redes sociales y nos vemos el 11 de julio en nuestro próximo webinar sobre transformación digital. Muchas gracias, Gerardo, Lu, excelente todo. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima. Adiós.